Doctora, ¿es usted? Sí, ya estamos aquí listos. Y la audiencia también. No la veo en la pantalla, pero ¿me ve? Sí, perfectamente. Y se escucha perfectamente. Se ve y Perfectamente. escucha perfecto. Muchas gracias. Bien, aquí andamos. Adelante. Sí, les estaba comentando ahorita a los maestros que nos esperaran unos minutos Sí. en lo que usted estaba ya conectándose, maestro. Pues buenas tardes a todos, maestro. Se queda usted con el micrófono, usted es dueño de su clase. Adelante. Muchas gracias. Adelante, Buenas maestro. tardes, compañeros. Disculpen que ande aquí todavía metido en otro. Estoy enviando un programa a la estación. Estaba enviando un programa, entonces permítanme un segundo para abrir la presentación. ¿Cómo les fue? Bueno, antes de que me contesten cómo les fue, quiero pedirles de favor que me esperen un poquitín porque con las tareas. Hubo personas que muy gentilmente me enviaron las tareas desde que terminamos la sesión anterior, entonces tuve oportunidad de poder rebotar algunas ideas, les pregunté cosas, me las contestaron, les se los volví a preguntar, muy, muy bonito. Esta es una relación que me gusta mucho porque habla de que hay interés, incluso comenté yo un par de cosas con algunas personas y acerca de sus gustos literarios, súper padre. Hasta que se fue acercando la fecha y entonces empezaron a caer un montón de tareas y definitivamente me vi invadido, me vi rebasado de felicidad, pero rebasado de trabajo, entonces por esta razón no he podido contestarlas todas. Les pido por favorcito que me permitan un tiempecito para poder seguirlas contestando. Ahí voy. Muy bien. ¿Cómo les fue? Bueno, ya sé cómo les fue, ya me dijeron cómo les había ido. Lo que vamos a hacer ahora, buenas tardes. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a repetir la misma mecánica de la sesión anterior. Vamos a trabajar, yo expondré, les ruego que me interrumpan, ya sea aquí directamente en cámara o ya sea poniendo algún tipo de comentario en el chat. Y la doctora Barrón, si me hace el enormísimo favor, y Félix, de poder hacer la lectura de los comentarios. Yo por mí encantado, yo estoy aquí para tratar de ser lo más útil que me sea posible. No siempre me es muy posible ser útil, pero aquí estoy. Muchas gracias por sus tareas. La verdad es que sí me vi muy contento al verlas. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es, primero, continuar con la guía para acercarnos a la lectura, lo que vimos la sesión anterior. Habíamos avanzado 3 pasos, hoy vamos a avanzar los otros 2. Qué gusto ver esta diversidad de lecturas, cómo hay personas que hablan de cuentos, cuentos desde cuento infantil, cuento clásico, hasta novelas profundas. Muchas gracias. Novelas sencillas, novelas de amor, novelas fantásticas, novelas clásicas. Muchas gracias. Esto me abre el panorama acerca del universo con el que estamos, en el que estamos trabajando. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a continuar con el vocabulario en primer lugar y después con el contexto. Lo que vamos a ver es esto, vamos a continuar. Sí, Elizabeth Lourdes, mi correo es gerardo.segura@uadec.edu.mx, así es. Bien, lo que vamos a ver ahora es la anatomía del libro solamente para poder referirnos en los mismos términos de buenas tardes. Para poder referirnos en los mismos términos, eso lo vamos a ver enseguidita, muy sencillo.
las partes externas del libro y después las partes internas del libro en términos de los capítulos y cómo está estructurado una narración. Y finalmente vamos a encargar una pequeñita tarea. Es exactamente igual que la de ahora. Ojalá que ya estén pensando en elegir un tema para hacer el trabajo final. Es importante para que los otros maestros no se vean apresurados revisando sus trabajos finales. Si alguien desea, pongo mi correo a su disposición para poder trabajar así de esa manera en los correos, en los trabajos finales a través del correo. Muy bien. Buenas tardes a las personas que están saludando. Habíamos dicho la sesión anterior que nosotros teníamos una relación muy directa con los libros y que algunas veces teníamos como una visión de plasta con los libros y que los libros nos contaban una historia. Hay que recordar que toda historia literaria parte de una pregunta que se formula el autor y es, ¿qué quiero decir? Hay autores que se formulan estas preguntas a partir de hechos significativos de su vida. Estos hechos significativos pueden haber ocurrido en la infancia, en la adolescencia, en la madurez misma, y hasta antes de estos hechos significativos eran gente normal, digamos. Y me refiero a gente normal para contrastarlos con ser autor. Me remito a una definición que hace Julio Cortázar de ser autor. En su ensayo, es un breve ensayo que se llama Breve viaje a través del cuento, Julio Cortázar dice que un asunto trascendental que le ha ocurrido al autor es como un bicho que se descubre de pronto en el hombro. Entonces, voltea, ve el bicho y lo primero que quiere hacer es quitárselo de encima. Largo de aquí. Al un primer manotazo el bicho se va, pero resulta que el bicho regresa. ¿Por qué regresa? Porque esto es un elemento constitutivo de su ser. Abro un paréntesis para definir al ser. Es aquello que nos hace singulares. Y me disculpo si me meto en un trabalenguas, pero me parece que es necesario. No, cada uno de nosotros somos seres singulares. Y para referirnos a nosotros decimos, yo soy yo. Parecería una perogrullada. ¿Qué significa yo soy yo? Significa que yo no soy el resto de la creación. No soy mi hermano, no soy mi camiseta, no soy mi coche, no soy mi papá, no soy mi pareja, no soy mi bicicleta. Parecería tonto que alguien se confundiera con su bicicleta o con su coche. Sí, en principio parecería tonto y sin embargo nosotros vemos gente en la calle que se lía a golpes porque otro ciudadano en su coche le hizo un rasponcito al nuestro, en el bulevar, en la esquina, al tratar de estacionarse. Y entonces nos encendemos como si el rasponcito nos lo hubiera hecho a nosotros. Y de jóvenes en las casas paternas, y todavía hay personas aquí jóvenes como Juliana, creo, la compañera de la Narváez, creo que es Juliana su nombre. Estamos en la casa paterna todavía y de pronto vemos que el hermano o la hermana se ¿Se fue el sonido? Félix. Maestro, sí. Y se fue. Así es, se fue.
Déjenme mandar un mensajito, permítame. Maestro Gerardo, creo que lo escuchamos o hay, a ver, perdón. Hay un micrófono abierto. Por favor, revisen sus micrófonos, están activos. Gracias. Si no revisan sus micrófonos, voy a tener que desactivarlos. Les agradezco que los revisen. Desactívalos, Félix. Mejor desactívalos. Vamos a dar unos minutos. Se fue la luz en el sector en donde está el maestro Gerardo y se está conectando otra vez. Entonces, vamos a esperar unos minutos porque Gracias. se desconectó internet también.
Pues nos vamos a esperar un momento porque me está notificando el maestro Segura que todavía no se puede conectar a internet. Mari, tienes una pregunta de la maestra Elga Ferguson. Me estoy integrando a este módulo. ¿Cómo puedo saber si puedo? Permítanme, si puedo. Si puedo recuperar el primero, ¿verdad, maestra? Sí lo puede recuperar. Yo creo en un momento más el licenciado Félix Martínez, les va a dar a conocer a ustedes en dónde se alojaron los videos en una página o en un canal de YouTube, en donde están la conferencia magistral y la primera sesión del maestro Gerardo Segura, y lo que pues hay que recuperar con el trabajo que el maestro les haya enviado, ¿sí? Entonces, voy a cerrar el micrófono, maestra. Adelante, maestro. Sí, se escucha. Sí, y se ve. Sí, se perfectamente. fue la luz y se llevó todo el asunto de aquí. Hola. Adelante, maestro, lo escuchamos. Uno, dos, tres, probando. ¿Nos escucha, maestro? 1, 2, 3. Al parecer, el maestro Segura no nos escucha. Denos un minutito. Ok. Gracias, Dulce Marisol. Si me escucha, lo escuchamos. Muy bien. Gracias. Disculpen, por favor, se fue la luz y me quedé bien. Continúo. Digo que cuando alguien nos da un rayón o cuando alguien se pone el suéter y montamos en cólera con el hermano o la hermana porque se pone el suéter, las botas, de este tipo de minucias que es muy frecuente en las casas, y entonces nos confundimos con el suéter, creemos que somos el suéter o el coche o lo que sea. Como dice Lalo Mora, y no acostumbro yo darle un trago a la botella que otro le toma, como si la botella fuese uno mismo. Creo que ese es Lalo Mora. Bien, si tenemos claro que yo soy yo y este yo es mi ser y que el resto de la creación no soy yo, sino como dice la filosofía, es mi no yo, voy a tratar de aclararlo. Mi hermano es mi hermano, él está en mi universo, pero yo no soy mi hermano, yo no soy mi pareja está en mi universo. Cuando a un autor le queda claro esto, cuando a una persona, disculpen por favor, cuando a una persona le queda claro esto y reconoce los elementos constitutivos de su ser y además identifica que uno de los elementos constitutivos de su ser es un motor que lo va a empujar durante la vida, él decide si va a hablar de ese motor que lo impulsa o no lo reconoce y no lo elige. Cuando una persona reconoce que haber visto morir a su mamá en un hecho de violencia, o cómo su abuelo lloraba profundamente ante el cadáver de la abuela en el hospital, o cómo una niña o un niño, en el caso contrario de niño o niña, o en el mismo caso de niño y niño, nos dejó en el peor de los ridículos porque no nos quiso dar naranja partida con chile a la mitad del recreo en primero de secundaria, y esto es una afrenta que nosotros la clasificamos como afrenta y la cargamos durante el resto de la vida. Y hay personas que le dedican a esa afrenta su obra. Pongo por ejemplo, Shakespeare
tenía un problema serio con el poder. Y entonces su obra está entrañablemente unida con el poder. Y ustedes échenle un ojito a cualquiera de sus obras, desde las comedias con las alegres comadres de Windsor, o tragedias como Hamlet o Macbeth, o las historias épicas como Ricardo III. Todo tiene que ver con el poder, así como en Cervantes tiene que ver con la locura, o en Cortázar tiene que ver con el mundo mágico. La pura novela de Rayuela ya es una magia, es esta magia inasible empastada a la hora de que los capítulos juegan de un lado para otro. Muy bien. Entonces, digo todo esto porque un autor, cuando reconoce a ese o a esos 2 o 3 hechos significativos, lo reconoce como su autor, él se plantea la pregunta, ¿qué quiero decir? Y dice, yo lo que quiero decir es que no entiendo que el amor se vaya. No el amor entre un hombre y una mujer, el amor entre mi abuelo y yo. O el amor entre mi profesora de primaria y yo. No entiendo lo inasible del amor. Y toda la obra entonces irá destinada a dar respuesta a esa pregunta, a esos hechos significativos. Por una parte, tenemos al autor, por una parte, y por otra parte tenemos a un redactor, que es una persona que maneja muy bien su vocabulario, que construye gramaticalmente sus frases de un modo impecable, eficiente, que logra darle un efecto a los párrafos, a los capítulos, como un pitcher hábil, y le da puede manejar la bola de manera que vaya en una dirección y a una velocidad, y en cierto momento cambia para otra velocidad, como le hacen los pitchers hábiles. Estos redactores, a quienes yo llamo redactores, son eso, artesanos hábiles que construyen historias y que las historias que construyen pueden llegarnos a nosotros. Pero hay una gran diferencia entre una obra escrita por un redactor y una escrita por un autor. Y es que en la obra del autor podemos encontrar un espejo en el cual vernos reflejados. Mientras que en la obra de un redactor podemos encontrar un momento de solaz, de divertimiento, qué bueno, y podemos nosotros disfrutarla enormemente, qué bueno que lo podemos hacer, pero no es un material trascendente. Y como le decíamos en la sesión anterior, la lectura de este material no abonará en mi vida para que yo esté preparado para responder a los hechos significativos de mi vida y me permita tomar decisiones. Hay unos poemas hermosos, realmente lindos, que son jocosos. Por ejemplo, un poema ligero de Benedetti es el que dice que antes podía correr y alcanzar el ómnibus, subir y bajar escaleras, hacer y deshacer el amor. Lo curioso es que antes no me lo planteaba. Y uno se ríe y dice, ¡ay, qué bonito está tu poema! Pero es un poema de divertimento. Válido en su lectura, desde luego, pero es un poema de divertimento. Perdón, se me cerró todo el archivo con la. Bien. Dicho lo anterior, regresamos entonces con. Discúlpenme, por favor. Con esta guía, ¿no? Con la que nosotros estábamos trabajando. Muy bien. Todo esto que acabo de decir es para responder a la pregunta de qué quiero decir. Cuando un autor se responde, ¿qué quiero decir? Yo lo que quiero decir es tal cosa, no de una manera loca. Yo lo que quiero es contar la historia de Juan y Juanita, que un día se conocen en un baile, se enamoran y se casan. Esa es la anécdota. Toda anécdota es
el vestuario de una idea. Cuando a un texto le falta la idea y solo tiene el vestuario, es exactamente lo mismo que ocurre con los fantasmas. No hay nada que la soporte. Es una sábana deambulante. Quitamos la sábana y abajo no hay nada. Cuando un autor responde a la pregunta ¿qué quiero decir? Tiene una idea y a esta idea le pone un vestido. Y después, como en el caso de Shakespeare, le pone el vestido de Romeo y Julieta enfrentados al poder de las familias. Y quita ese vestido y después pone el vestido de Macbeth y Lady Macbeth enfrentados a la ambición de este poder, la ambición del poder para ser el rey. Y matan a Duncan. ¡Fum! Con todo lo que ya sabemos que ocurre con Lady Macbeth y su sueño, su pesadilla, que le hacía levantarse todas las noches a lavarse las manos porque creía que tenía las manos ensangrentadas de la sangre de Duncan. O Hamlet, todo el tiempo tratando de vengar al asesinato de su padre, a sabiendas de que su padrastro lo mató, vertiendo veneno en el oído mientras su padre estaba dormido en un camastro en el jardín, etcétera, etcétera. La idea esta va poniendo vestuario, un vestido, se desarrolla esta historia, se quita el vestido y un autor vuelve a poner otro vestido para desarrollar la misma historia y pone otro vestido, la misma idea. Lo que hay abajo siempre será una idea. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto y nos preguntamos, eso es parte de la guía de esta guía general para acercarse a los textos literarios, nos preguntamos, ¿cuál es la idea que impulsa a la anécdota? Y podemos contestarnos cuál es la idea, entonces podremos pensar que atrás de esa obra literaria hay un autor que ha reconocido los motores vitales. Por ejemplo, si nosotros hemos leído La Tregua, la novela escrita por Benedetti, publicada en el 56, si hemos leído La Tregua, encontramos que hay un señor que está a punto de jubilarse, que tiene 49 años, que la siguiente semana cumplirá 50 años y que él dice, la próxima semana seré un anciano. Y se encuentra con una jovencita, viudo él, se encuentra con una jovencita y esta jovencita de unos 20 y poquitos años llamada Laura Avellaneda le mueve el mundo. Pasa lo que pasa, y no lo voy a decir para las personas que no lo hayan leído la novela, pasa lo que pasa y uno dice, ¡ay, qué linda historia de amor! ¿Es una historia de amor o es una propuesta del autor para que nosotros enfrentemos y tratemos de resolver? La intención es ayudarnos a resolver una cuestión inmediata de nuestro entorno. Mario Benedetti es un autor uruguayo que ya murió. ¿Cómo a través de su lectura puedo yo tomar decisiones para mi vida? Bueno, porque abajo de esa historia, arriba de esta idea hay una anécdota y que después se repite en otras novelas más y en sus poemas. Los invito para leer, por ejemplo, un poema que se llama Hombre preso que mira a su hijo y es justamente el enfrentamiento contra el destino. En este caso está representado por los soldados. Muy bien. Cuando el autor se ha contestado qué quiere decir, entonces lo más sencillo que le toca es elegir qué historia va a contar, cuál va a ser la voz que emplea para contar esa historia, cuál va a ser la estructura para contar esa historia, cuáles son sus personajes. Y aquí me detengo otra vez para recordar que los personajes son los seres que soportan a la historia. Lo decíamos en la sesión anterior, soportan en el sentido de ser su soporte. Y decíamos que una historia eficiente requiere forzosamente a personajes eficientes. Cuando una historia es eficiente y los personajes no lo son,
la historia pasa a ser ineficiente. No hay quien la cuente. Son los personajes quien la cuentan y la viven. Mientras que personajes sólidos hacen que cualquier historia sea eficiente. Vamos a pensar en la novela que esté más cerca a nuestro corazón y vamos a pensar si la historia es suficientemente sólida que le corresponda a los personajes. Hay personajes que se comen a la historia, que es el caso de Martín Santomé y Laura Avellaneda. Se comen a la historia y son capaces de seguir vivos en nuestra cabeza, aunque ya hayamos dado vuelta a la última página y que nosotros sigamos con nuestra vida y nos vayamos a asar carne con nuestros amigos. Martín Santomé y Laura Avellaneda siguen viviendo en nosotros. Los personajes son suficientemente sólidos y cuando un autor construye a sus personajes con suficiente solidez, es posible que nosotros lo advirtamos en los pequeños detalles. Un autor, e insisto, autor, redactor. Redactor lo quitamos. Un autor conoce a sus personajes tan bien que les hace caso, habla con ellos, dialoga, los escucha, les expone sus ideas y los personajes actúan de un modo propio. Algunas veces obedecen al autor y otras veces no lo obedecen. A la postre nos encontramos con personajes que caminan solitos. Y esta era una de las preguntas que más me gustó leer sus respuestas en las tareas, porque hay personas que dicen que sí, que le había gustado mucho que los personajes hubiesen agarrado el camino solitos. Órale, parecería que desobedecen al autor. Ahí tenemos a un autor. Cuando nos encontramos personajes que obedecen al autor y que llega alguien a su casa y encuentra a la esposa enojada y desde antes uno sabía que la esposa iba a estar enojada porque el amigo había llegado tarde la noche anterior oliendo a tabaco y sin dinero, y pues claro que si un vato llega así la señora se le molesta, o sea, eso es casi que lógico. Pero cuando un amigo llega a su casa y la esposa está contenta, significa que el personaje de la esposa ya empezó a vivir su propia vida. Los personajes están sueltos y libres. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Hay algunas preguntas o comentarios antes de entrar a vocabulario? Voy a abrir el chat. Uy, hay muchas personas que han comentado. Dice... Bueno, creo que no hay preguntas todavía, salvo que yo no esté viendo algunas de las preguntas. Muy bien, vamos entonces a entrarle al vocabulario. Esto es muy importante, entrar a esta cuestión. Voy a poner aquí... voy a compartir la lámina que corresponde a este vocabulario, a este texto. Vocabulario. Y comparto. ¿Sí? Pueden ver la página de donde dice vocabulario. El vocabulario es el apropiado para dibujar la historia que se cuenta. Sí, maestro, sí se ve. ¿Pueden verla? Sí. Nada más díganme sí o no, por favor. Sí, sí se ve, maestro. A ver, ya como que se cambió de pantalla, porque ahorita sí se veía. Bueno, voy a suponer que en el chat me dice, sí, perfectamente. Gracias. Perfectamente.
Entonces, lo que tenemos aquí es la pantalla de vocabulario. Tengo que decir un par de cosas. El autor es dueño de su vocabulario. El autor se llama Pepe y él habla como habla con sus compas, su familia, sus amigos, pide un taxi con su vocabulario. Es él. En ese momento deja de ser autor para ser una persona. No es exacto lo que estoy diciendo, porque un autor es autor 24/7. Sus preocupaciones las trae adentro. Un redactor es redactor cuando se sienta ante la computadora y se pone a redactar. Un autor lo es 24/7. En términos de sus preocupaciones, de aquello que quiere decir. A eso se llama congruencia. Muy bien. Vamos a pensar en un autor, en Pepe, que va a una tienda por 1 kilo de tortillas y se debe pasar a la tienda de enfrente a comprarse unos chicharrones que le encargó su esposa porque van a sentarse a ver la televisión y comer taquitos de chicharrón en salsa verde. Eso lo hacemos todo mundo todos los días. El vocabulario que emplea para comunicarse con la señora de las tortillas, de los chicharrones y con su esposa es un vocabulario eficiente en su universo, en su entorno. Y subrayo esto porque conocemos, estoy seguro que ustedes también conocen, personas que se declaran intelectuales, que se dicen intelectuales o que a lo mejor se sienten intelectuales y que utilizan un vocabulario de intelectual en el día a día. Y cuando llega a las tortillas y le pide a la señora de las tortillas que le dé 1 kilo, y lo hace apostando la voz, tomando conceptos impropios de su entorno, y la señora le dice, o sea, ¿qué quiere? Esto hay que tenerlo en cuenta porque un intelectual busca, un autor busca estar ubicado en su entorno inmediato. No tratar de apantallar, dicho en palabras llanas. No tratar de hacer sentir menos a los otros. Recordemos que Antonio Machado decía que él escribía solo utilizando palabras que oía en el mercado. Si la intención es comunicar, pues entonces hay que ver cuál es el vocabulario del otro para emplear ese vocabulario y comunicar la idea. Muy bien. Cuando Pepe se levanta de ver la televisión y terminó de comerse 3 taquitos de chicharrón con salsa verde y se sienta a su escritorio a continuar su texto, entonces deja de ser Pepe para transformarse en sus personajes. Y al hacerlo, se pone también todo el bagaje de sus personajes, sea trailero, pistolero, dependiente de una mercería, narcotraficante, profesor universitario, sea lo que sea. La demanda es que utilice el vocabulario de ese personaje. ¿Cómo sabemos esto? Pues mediante la congruencia. Un personaje, un policía judicial siempre va a hablar como policía judicial. Hay algunas novelas, yo soy lector de novela policíaca, y hay algunas novelas en las que los policías judiciales, torvos, mal encarados, con cicatrices, citan a Shakespeare. ¿Es posible? Claro que es posible, pero también cabe la duda. ¿Es el policía judicial quien está citando a Shakespeare o es el autor que ya le anda por decir que ha leído a Shakespeare? Pues de repente podemos nosotros meter por ahí una dudita y a ver, voy a pensar 2 veces en este autor. ¿Es posible que el autor utilice eso como una seña característica de él? Por ejemplo, en las novelas de García Márquez está permanentemente presente la música
las cumbianchas. Todo el tiempo hay música en la obra de García Márquez, como todo el tiempo hay cigarrillos Gaulois en la obra de Cortázar. Ahí están. Todos los personajes de Cortázar fuman. No 100%, van a decir, ay, me acuerdo que el mayordomo del cuento no fuma. Pero sí, casi la mayoría de sus personajes. En Continuidad de los parques, por ejemplo, la descripción que hace del personaje: está sentado en un sillón de terciopelo verde, sabe que a la mano están los cigarrillos. Bien, son constantes y así lo hacen saber los autores. Digo, respecto a un detalle como son los cigarrillos. En todas las novelas de Paco Taibo aparecen personajes tomando Pepsi-Cola. Esa es su congruencia. De repente vemos que Paco mismo toma Coca-Cola, pero su personaje Héctor Velasco Chaín, su personaje de novelas policíacas, toma Pepsi-Cola. Bueno, va. Concretamente en el vocabulario, cada uno de los personajes debe tener su vocabulario. Y entonces vienen las preguntas. ¿El vocabulario es el apropiado para dibujar la historia que se cuenta? Los hechos, las acciones, las descripciones, los pensamientos, los sentimientos, las actitudes de los personajes, todo está narrado con el vocabulario de ese personaje. Hay una novela que se llama Maldición Eterna a quien lee estas páginas, de Puig, de Manuel Puig, en la que es un diálogo enfermero-paciente. No hay guiones de diálogos y sin embargo todo el tiempo nos queda claro quién está hablando, si el enfermero o el paciente. ¿Cómo se logra eso? Singularizando el vocabulario de cada uno de los personajes. La manera más sencilla de singularizarlo es dotarlo de muletillas. Al final de cada frase, el personaje A dice tal cual: fui a ponerme la vacuna y estaba llenísimo, tal cual. Acabo de ver a Pepita, muy coqueta ella, tal cual. Esa será la muletilla del personaje fulano. Y habrá otra muletilla del personaje perengano. Esa es una manera sencilla, artesanal, de poder singularizarlos. La otra manera es meternos en la cabeza de los personajes y nosotros como lectores nos preguntamos si tenemos esta habilidad, esta maña para meternos en la cabeza de los personajes. Todo mundo, o bueno, muchos de nosotros hemos leído El Principito y sabemos cómo piensa el Principito. Ahora con la pandemia circuló intensamente por internet una nota que decía El niño y el barco. Y según la nota que andaba circulando por Facebook y por no sé dónde más, decía que contaba una anécdota de un capitán de un barco y un niño y tal historia. Y entonces decía, el genial García Márquez, adelantándose a la pandemia, escribió esto. Está tomado de su libro Amor en tiempos del cólera. Y uno lee ese texto y dice, no corresponde a Dacia, ¿cómo se llama? Al personaje, se me fue el nombre, Dacia de la novela, ni al doctor, a Fermín. No corresponde. Eso ocurre cuando nos hemos metido en la cabeza de los personajes y sabemos cómo hablan. Exactamente igual que nos metemos en la cabeza de las personas cercanas a nosotros y llega alguien y nos dice, oye compadre, andaba allí tu señora el otro día muy enojada ahí en el súper diciendo que por sus cojones se iba a llevar la sandía. Yo digo, mi señora no dice cojones. O sea, a lo mejor lo dices tú, pero mi señora no dice cojones y por lo tanto no te lo estoy creyendo. Otra pregunta es, ¿el vocabulario es eficiente o es lírico? La eficiencia, ya sabemos, es la precisión y el lirismo es esta construcción arbórea que le ponemos en la lengua a los personajes, de la cual salen flores,
pétalos, colibríes hermosísimos, pero no necesariamente es suficiente. ¿Por qué? Porque tras una parrafada larga de un personaje lírico, nos preguntamos, o sea, a ver, ¿qué quiso decir? ¿Se va a ir o no se va a ir? Otra pregunta es, ¿el vocabulario es preciso? ¿Es superfluo? ¿Es artificial? ¿Es preciosista? En alguna de las correspondencias que sostuve esta semana con alguna de las personas que me enviaron su tarea, me preguntaba, no entendí qué es una intromisión del autor, no le quedaba claro. Es una persona inteligente, recuerdo que tiene un doctorado en químicas, la persona que me escribió, y entiendo que en su ámbito no aparezca la expresión intromisión del autor. También la intromisión del autor, ya sabemos, es cuando pone a opinar o a pensar a los personajes como si fueran de él. Entonces, es como estas figuras de Guiñol, en la que aparecen las figuritas sobre el teatrino, pero que se adivinan los dedos del autor que están moviendo las figuritas. O los títeres. Se ve que hay un manipulador que está moviendo los títeres. Así también se advierte que hay un autor que está moviendo a sus personajes como títeres y a su vocabulario, y en este caso hay una intromisión del autor. El ejemplo que le ponía a la persona de quien estoy hablando, la doctora en químicas, el ejemplo que le ponía es que si una novela ocurrida en la Segunda Guerra Mundial, sería imposible que uno de los personajes emitiese un juicio sobre Donald Trump o sobre la pandemia. Puede emitir un juicio sobre la pandemia, pero hablando de la peste negra. Es lo que piensa el autor de la pandemia, pero poniéndolo en peste negra. La pandemia nos ha enfrentado contra nuestras limitaciones. Esa es la idea. Borramos esto y ponemos el confinamiento de la peste negra nos ha enfrentado contra nuestras limitaciones y vale perfectamente. Esas son las intromisiones verbales, lo mismo que gramaticales o lingüísticas. Le pongo un ejemplo de una intromisión lingüística por parte del autor. Y está en la novela La cabeza de la hidra de Carlos Fuentes, en la que sus personajes hablan en cualquier cantidad de idiomas, en inglés, en francés, en italiano, en latín, parrafadas. Y Fuentes no tiene la cortesía de traducir las parrafadas, de tal manera que nosotros nos quedamos afuera de la fiesta, tal cual, como dice el maestro Bonifaz Nuño en su poema Los que no fueron invitados a la fiesta, nosotros somos, cuando encontramos que el autor, en este caso Fuentes, en La cabeza de la hidra, quiere hacer una fiesta solo contra los polilingües, los que entiendan inglés, francés, italiano, marsellés, vasco, latín, todos los idiomas en los que él está haciendo hablar a sus personajes. Es necesario que los personajes hagan tantas alocuciones en tantos idiomas, no es necesario. Puede ser expresiones, específicamente hablando de esa novela. Son intromisiones lingüísticas del autor o intromisiones gramaticales. Yo quiero decirles que estuve en España estudiando mi doctorado. ¿Cómo le hago para decirle a mi lector que estuve en España? Ya sé, voy a colar la letra A en las oraciones y digo, Marcial fue a por ellos. Porque los españoles dicen a por ellos o a por, y entonces yo lo cuelo, esa es una intromisión. ¿Qué significa esto? Significa que estamos ante quizá un redactor y no necesariamente un autor. Si les molesta el llanto de una vecinita es una nenita muy linda que vive aquí en la casa de enfrente y que de repente llora, a mí no me molesta por eso. Por favor, digan. Algunos comentarios sobre vocabulario. A ver.
Ya hay comentarios. Dice Armado. ¿Qué opina de los autores que inventan palabras en sus cuentos y novelas? Por ejemplo, Cortázar introdujo por primera vez la palabra arellanado. Armando, es una prerrogativa de los autores. No estoy seguro si hablamos al respecto en la sesión anterior, cuando hablábamos de Alicia en el País de las Maravillas y su diálogo con la oruga. Hay una buena cantidad de autores que inventan palabras, que las inventan para fines que en ese momento les permiten empujar la historia. Si un autor inventa una palabra de un modo eficiente, empuja la historia. De un modo ineficiente, retrasa la historia. Así de fácil. Ya que hablamos de Julio Cortázar, debo de regresar al ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. En algún momento va Alicia, todo el mundo conocemos la historia. Discúlpeme, por favor, si cuento una historia que todo el mundo conocemos. En algún momento va Alicia caminando por el bosque y se topa con una oruga que está fumando opio. El opio, en el siglo XIX en Inglaterra, era conocido. Ya sabemos que los chinos tenían un tráfico de opio y que parte de ese tráfico de opio llegó a Panamá y que en algún momento los ingenieros ingleses que estaban al cargo de la construcción del canal de Panamá se sentían completamente invadidos por los mosquitos, no podían trabajar hasta que por ahí alguien sacó las hojas de coca y dijo, ¿por qué los obreros trabajan tan a gusto y nosotros no? Bueno, pues por ahí estaban las hojas de coca y los ingenieros consumieron hojas de coca. Cuando se terminó la construcción del canal de Panamá, y esto se los cuento súper rapidísimo, algunos ingenieros ingleses dijeron, oigan, pero yo quiero más de esto, ¿dónde lo consigo? Y fue cuando aparecieron los chinos y dijeron, pues si necesito yo tengo opio. De tal manera que en Inglaterra del siglo XIX se conocía el opio, tanto por la presencia de los chinos en Panamá y todo lo que acabo de contar, como porque el Reino Unido ha sido una nación, un imperio que se construyó a partir de la marina mercante y de los piratas. Eso ya lo sabemos. De lo contrario, Walter Raleigh no hubiese recibido nunca su título de Sir. A la reina le interesaba que entraran chelines, nunca mejor aplicado, chelines al reino. Y si Sir Walter Raleigh metía chelines al reino, no importa que fuese a través de la piratería, entonces se le dio el título de Sir. Muy bien. En España eran los corsos, era el permiso de corso, la licencia del corso, y de ahí venían los corsarios, los que tenían permiso para andar en la piratería en el mar. Muy bien. Va Alicia, después de este paréntesis, va Alicia caminando, se encuentra la oruga y la oruga está fumando opio. Considérese que Alicia en el País de las Maravillas fue escrito por Lewis Carroll, que en realidad era un reverendo, un pastor, anglicano, creo, Dodgson, y que estaba enamorado de Alicia, a quien jamás tocó. Pidió la mano de Alicia un día en el transcurso de una comida en casa de Alicia, de los papás, y los papás rieron porque creían que era una broma. En realidad él era pedófilo, pero jamás la tocó a Alicia. Otra característica de Lewis Carroll es que era matemático, por lo cual toda la historia está cimentada en la lógica matemática. Su pensamiento era lógico matemático. Muy bien. Ante esto, Lewis Carroll sabía que no podía poner a hablar a la oruga como a un ser normal, tenía que hacerlo construir sus oraciones de un modo singular, porque estaba fumando opio. Más o menos el proceso que siguió Spielberg a la hora de crear a los Yodas, ¿no? Tenía que hacerlos hablar de un modo singular. Este modo singular de hablar de la oruga se popularizó, fue muy singular.
y dijeron, mira qué raro y qué simpático. Mucho tiempo después, bueno, no mucho tiempo después, algunos años después, esta manera rara de hablar llegó a México, ¿cómo se llama? Reyes leyó a Alicia y escribió un par de textos a los que se llamó gitanjáforas. Las gitanjáforas, que eran también poemas con palabras inventadas. No estoy seguro si ya les conté. Les leí un poema en gitanjáfora. Puras palabras inventadas, Armando, todas palabras inventadas. Y Cortázar, lector al fin y al cabo, y lector de Reyes y de muchos otros, vio esta manera de inventar palabras y él escribió un capítulo de Rayuela, el capítulo 68, a partir de puras palabras inventadas. A la hora de que nosotros leemos el capítulo 68 de Rayuela, todas las palabras son inventadas, pero lo que dice el capítulo se entiende perfectamente. No voy a decir lo que dice el capítulo. Los voy a invitar a quien no haya leído el capítulo 68 de Rayuela a que se acerque y encuentre cómo palabras inexistentes pueden construir toda una historia con su propia atmósfera y su propio ritmo. Espero haber sido claro, Armando. A lo mejor hablé demasiado. Raquel Flores, es como pasó con la saga de Potter, el legado maldito, y el cual salió después, donde los que siguen la saga no estaban de acuerdo con la sección de los personajes. Sí, exactamente, porque en su mente no harían esto y no harían lo otro. Sí, mucha razón, exactamente, Raquel. A la hora de que estiramos los personajes, de pronto, pues ya no, porque un personaje fue concebido para realizar una acción tal, ¿no? Perfectamente de acuerdo, Raquel. Diana dice, no cuadraban las acciones de personajes ya antes vistos, efectivamente. Diana, María de Jesús Soria, con respecto a la intromisión lingüística, acepté la recomendación de leer el libro El nombre de la rosa y encuentro que tiene muchos diálogos que aparentemente requiere respetar el lenguaje inicial, que es latín, pero también se incluyen palabras desconocidas, por lo que es un poco complicado seguir la trama del libro. Desde mi punto de vista, me gustaría escuchar su opinión. Con todo gusto, hago un comentario súper breve de esto, María de Jesús Soria. En El nombre de la rosa hay son tres historias, ya dijimos, ¿no? El nombre de la rosa es una novela que está montada sobre otra novela, que está montada sobre una tercera novela. Cada una de las novelas, una es la policíaca, en la que Sir William de Baskerville va a investigar sobre los monjes que están apareciendo muertos con la lengua pintada de azul. ¿Por qué caramba? La siguiente novela, que esa es la policíaca, la siguiente novela es la investigación de dónde quedó el libro de la comedia. William de Baskerville es un intelectual que conoce de la existencia del libro de la comedia, un libro que, de acuerdo con la tradición, fue escrito por Aristóteles y sin embargo desapareció. Nadie conoce el libro de la comedia. Aristóteles escribió la política y escribió la poética, etcétera, pero también la comedia. Y no voy a revelar que ahí se dice, o por lo menos Humberto Eco propone, porque se desapareció ese libro, es toda la investigación de dónde quedó el libro de la comedia. Y en la tercera novela es el concilio que se celebra en esa abadía a la cual acuden los papistas, el papa, los papistas y una ala liberal de la iglesia. Esta ala liberal de la iglesia dice que la iglesia debe ser humilde como Cristo. Y otra ala la otra ala conservadora dice que la opulencia no está reñida con el cristianismo. Muy bien. En este ámbito, en este universo de las tres historias,
Y con una biblioteca inmensa como es la biblioteca de la abadía, hay un montón de personas que hablan diferentes lenguas. Hay no solo latín, que es la lengua oficial, sino el provenzal y el castellano y el de los, ¿cómo se llama? De los franceses que eran los, ay, se me fue la palabra, los primeros flamencos, un montón de lenguas. Y existe un personaje que se llama Salvatore. Salvatore habla la polilingua, que es justamente el montón, una mezcla de este montón de lenguas. Hay un personaje que sabe de la historia de los asesinatos y sabe la historia del libro de la comedia perdido. Y Salvatore dice palabras en un idioma, en otro idioma, en otro idioma, en otro idioma, a la hora que lo Azzo, que es el asistente de William de Baskerville, lo escucha, le pregunta a su maestro, ¿qué está diciendo? Le dice, está hablando en polilingua, justamente, y esta mezcolanza. Es posible entonces, María de Jesús, que no se pueda comprender de pronto lo que dice Salvatore, porque está hablado en polilingua. Y a lo largo, una vez que se ha presentado este personaje y que ya se ha explicado la presencia de este montón de lenguas mezcladas, una vez que se ha presentado entonces Umberto Eco, se permite la licencia de darle chance a otros personajes que hablen en una mezcla de latín y provenzal, o de latín y godo, o de latín y normando, de qué sé yo. Quizá esa sea una de las razones por las cuales sea difícil un poquito entenderle a esas palabras así. El personaje de Salvatore después viene a ser retomado muchos años después por Philip K. Dick. ¿Recuerdan una película que se llama Blade Runner? Una película del 84 dirigida por Ridley Scott. Se llama Blade Runner y está basado en un cuento de Philip K. Dick que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ubicada en Los Ángeles, pero en Los Ángeles del 2020. En la imaginación de Philip K. Dick era un Los Ángeles en permanente lluvia ácida, ya no había habitantes ahí más que unos cuantos, etcétera. Y uno de los personajes habla la polilingua, que es el investigador de la policía, justamente. En la película está protagonizado, está llevado por el actor puertorriqueño estadounidense James Edward Olmos. Eso es justamente, nada más como para darle continuidad al personaje y un guiño al personaje de Salvatore. Hola, soy panameña. Elga Fergus, ¿qué nos puedes decir de esta historia de la presencia de la coca y el opio, Elga, en la construcción del Canal de Panamá? Diana Patricia, Elga, aquí tengo enfrente la cabeza de la Idris Rayuela, está revisándolos. Abre por favor el capítulo 68, Elga, y si eres tan gentil, tan amable de leernos, no es un primer párrafo porque el capítulo es un solo párrafo. Son dos párrafos, perdón, de leernos un par de líneas. Apenas se le avalaba el noema, a ella se lee. Elga, te invito. El glíglico, es cierto. Camparar es el glíglico, el lenguaje que utiliza la oruga, gracias. Y que después utiliza Cortázar para el capítulo 68. María Magdalena, cada personaje es creado para realizar un rol y después lo sacan de escena o del guión. Esto ocurre con los redactores. Así es. Que son los personajes orgánicos. Se llaman orgánicos porque son puro órgano. Les falta el esqueleto, algo que los soporte, que los sostenga. Son los personajes orgánicos, que son a los intelectuales orgánicos a los que hace referencia o hacía referencia constantemente el presidente López Obrador. Ay, Marilena, alguien dice, dejo de compartir esto y
Gracias, Marilena, por decir que no. Espero que ya me puedan ver. ¿Nos escucha, Él le maestro? amalaba el ¿Nos noema, escucha? a ella se le agolpaba el clemiso. Gracias, Helga Ferguson. Ese es el inicio del capítulo 68 de Rayuela. Blair Runner, Rosalba, excelente. Sí, gracias. Helga Ferguson, perfecta historia. Es la primera línea del capítulo 68, así es. Muy bien. Chin, se nos está yendo el tiempo de Flash. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere intervenir? ¿O le sigo? Como ustedes ya se dieron cuenta, a mí todo lo que hay que hacer es soltarme el micrófono y yo me sigo de frente. Muy bien, voy ahora a hablar sobre el contexto. Si me lo permiten. Espero que se esté viendo el contexto. Sí se ve. No, no les escucho, Félix. Sí, No escucho. bueno. Pero si escuché primero a la doctora Barrón, entonces mi equipo aquí de sonido sí está funcionando bien. No escucho. Voy a dejar de compartir. Sí, por favor, Félix. Sí, estamos haciendo pruebas porque parece que el maestro Gerardo no nos escucha para poder hacer la interacción en la reunión. Vamos a ahorita platicar con el maestro Gerardo en el tema. Denme un minuto. Porque al parecer el maestro Gerardo no nos escucha, entonces para poder abrir micrófonos y que ustedes puedan tener interacción con el maestro, requerimos que él nos escuche. Un momento, por favor. No. Maestro, Doctora, ¿escucha? veo que no tiene veo que tiene su micrófono activado, pero ¿No nos le escucha, maestro? ¿No nos escucha? ¿Nos escucha? ahora sí ya le escucho, doctora. Bueno, adelante, Félix. Sí, le había dado la palabra a la maestra Helga, pero si quieren continuamos, como ustedes No, adelante, gusten. por favor, con Helga. Adelante, por favor, con Helga, Félix. Bueno, hay comentarios que ahora sí que todos quieren seguirlo escuchando, maestro. No sé si quiera darle la palabra a la maestra Helga o usted continuar. Sí, Diana, no puedo traducir el capítulo 68 porque cada quien entiende lo que entiende. Puedo leerlo, me conozco el texto de memoria, con todo gusto puedo leerlo, solamente para que se pueda escuchar de seguidito, porque es un texto difícil de leer, justamente porque tiene muchas palabras desconocidas. Si gustan, con todo placer, leo el capítulo 68. Bien. Sí, la maestra Helga también está de acuerdo que pues queremos escucharlo, así que adelante, maestro, por favor. Perfectamente. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del contexto. Voy a compartir, por favor, díganme, compañeros, si se ve en la pantalla debe verse una presentación que dice contexto. ¿Sí Ahí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Adelante, maestro. Otro de los elementos es el contexto de la historia. Y esto es importantísimo porque el autor, una vez más regreso al autor, el autor vive en un contexto personal. A la hora que el autor desea recrear una historia que ocurre fuera de su contexto, automáticamente deja también fuera todo su bagaje moral, básicamente. Y les pongo un ejemplo, y un ejemplo de película. En la película Gladiador, hay una escena en la cual Máximo se despide de su esposa y lloran y se abrazan
y se piden que se cuiden y todo lo demás. El guionista cometió el gran error de hacer que Máximo y su esposa se despidan de esa manera. Hay una descontextualización. ¿Por qué? Porque las mujeres en la Roma imperial eran literalmente destinadas a la reproducción, ni más ni menos. No había amor en el sentido occidental contemporáneo que nosotros lo entendemos. Era alguien que estaba puesta ahí nada más para reproducir. Y ahí mismo se utilizan las, ¿cómo se llaman? Se me fue, que son estos armamentos de guerra para lanzar piedras que son las ballestas, que son ballestas, que es un brazo que se respira, que las catapultas, gracias, en medio del bosque. También esto es una descontextualización, ya que las catapultas solamente se utilizaban en campos abiertos, nunca adentro del bosque. Bien, a la hora de que un autor hace eso, lo que nos está diciendo es que se lleva con él a su ámbito, a su entorno, a su cultura y a sus juicios morales, a su pensamiento moral. Por lo tanto, caben las preguntas, ¿la historia se desarrolla en mi marco cultural? Hay una novela de Kawabata que se llama El Palacio de las Bellas Durmientes y que toda la historia, voy a contar nada más la anécdota. Trata de un sitio en el cual los ancianos solicitan dormir con doncellas, dormir al lado de una doncella. El personaje principal, Eguchi, solicita esto. Y entonces transcurre la historia. En algún momento que estaba comentando esta historia con un grupo de personas de un círculo de lectura aquí en Saltillo y el grueso del grupo se mostraba en contra, porque cómo era posible que un viejo calenturiento, cachondo, se abusara de una nena que al dormir a su lado, etcétera, etcétera. Hay que ver cuál es el marco cultural. Muchos años después, García Márquez hizo una recreación y escribió La historia de mis putas tristes, en la que él es un periodista que el día que cumple 90 años va a un prostíbulo y le pide a la dueña, a la gerente, a la directora, propietaria del prostíbulo, que le consiga una jovencita virgen porque lo que quiere es regalarse, dormir al lado de ella. Muy bien, con independencia de la anécdota propiamente, lo que tenemos aquí es una contextualización y cuando hacemos un juicio tenemos una descontextualización. Hay que ver cómo piensan los japoneses, así de sencillo. Y si vemos que que un escritor occidental ubica a una novela en Oriente y juzga a los orientales en los términos nuestros, podemos estar hablando de que hay una intromisión cultural en el contexto de la historia. Otra pregunta, ¿entiendo la historia y sus circunstancias a pesar de las diferencias culturales? Esto que estamos hablando del Palacio de las Bellas Durmientes. ¿La historia se desarrolla en un momento ajeno al mío? ¿Sí o no? Lo que se cuenta trasciende las diferencias de tiempo y espacio y regreso a Shakespeare. Todo el asunto que plantea Shakespeare con los Montesquieu y los Capuleto trasciende los límites de la Inglaterra isabelina, porque todavía ahora en México sabemos que hay familias reñidas y que por lo tanto no permiten que sus críos se casen. En Saltillo, para quienes son de Saltillo, existe una pregunta que denota que quien la formula es un saltillense de cepa. La pregunta es, cuando conocen a un joven o a una jovencita, la pregunta es, ¿de quién eres?
refiriéndose a quién es tu papá y tu mamá, porque quien formuló la pregunta conocía, ahora ya Saltillo ha crecido una enormidad, pero hasta los años 70 casi todas las familias se conocían, entonces el joven o la jovencita decíamos, no, pues yo soy de fulano y de fulana. Ah, claro que sí, tu papá es hijo de tal, el de la carpintería de no sé dónde, qué sé yo. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos es esta trascendencia de los tiempos. Ahora ya en Saltillo, si alguien formula la pregunta de quién eres, uno contestaría pues de mí mismo, o de mi vieja, soy de mi vieja, porque, o de mi vato, qué sé yo. Es una historia de época, aunque no escrita en mi momento. Esta que estoy leyendo, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, es una historia, ahora es una historia de época, pero cuando fue escrita por Bronte era una historia contemporánea. La historia permite hacer la transferencia a mi espacio y mi momento, y eso es bien importante. Me voy a referir a la famosísima novela de Matar a un ruiseñor, en la que se juzga a un negro acusado de haber cometido una infracción en contra de un blanco, de una blanca, concretamente. ¿Puedo hacer la transferencia en mi espacio y mi momento? Actualmente en México no hay la esclavitud y ya no vemos por encima del hombro a los negros, pero sí a los migrantes centroamericanos. Cuando nosotros nos enteramos por el periódico de que alguien, un centroamericano, es acusado porque se dice que abusó de una mexicana, estaremos trasladando esta historia, estaremos recontextualizando la historia de Estados Unidos de principios del siglo XX a México a principios del siglo XXI. Eso es lo que nos permite la literatura. Ay, esto todavía no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Preguntas hasta ahora. Elga, ¿por qué no pudiste terminar la historia de Mis putas tristes? Elga, me gustaría escucharte. Elga Ferguson. Adelante, por favor. Yo creo que por lo mismo diciendo que Adelante, Elga. ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Que digo que por lo mismo que tenemos Se me hace que la maestra Elga tiene algún aparato electrónico prendido como una televisión o algo. Aparte, la escuchamos muy, muy bajito. No sé si pudiera ayudarnos a que se escuchara más fuerte, maestra Elga. That if I'm not here, Andrea, you are chicken. Well, what if I need to? What? No. Assistant left the desk because she sliced her hand open with a letter opener, and Miranda missed Lagerfeld just before he boarded a 17-hour flight. Una disculpa, hay una persona que tiene el micrófono activado. ¿Tendremos que desactivarle el micrófono a esta persona? Sí. Porque está hablando en inglés y haciendo algunas cosas. Tengo que encontrarla o desactivárselo a todos. Desgraciadamente así funciona esto. Diana G. En un momento más leo el capítulo 68 de... Griselda Cifuentes está levantando la mano. ¿Abro micrófono? Adelante, Griselda, por favor. Ahí está abierto el micrófono. ¿Sí? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Maestro Jesús, un placer saludarlo. Maestra Mari, igualmente, maestro Félix. Yo me doy cuenta, maestro, con todos los elementos que hasta ahorita nos ha compartido, que en el género de lectura en el que yo incurro mucho porque lo disfruto y porque es lo que yo
a lo largo de varios años de mi vida he necesitado con más frecuencia. Es la literatura que me ayuda con la superación personal. Sí, pero con lo que usted nos explica de los elementos que componen a un buen autor, caigo ahorita en cuenta que muchos de los autores, o más bien pocos de los autores que he leído, no son precisamente autores, sino más bien redactores, maestro. Sí. Hablando en ese, ahora sí que de ese cajón de lectura, que es la de la superación personal. Al respecto. ¿Cómo se da cuenta que son redactores? Porque yo derivo que muchas de sus frases son vivencias de vida. Sí. Hay referencias, hay monólogos, pero todo en cuestión personal. Son opiniones muy subjetivas. No hay, como se comenta, un bagaje cultural, un vocabulario rebuscado, sino más bien es un lenguaje tan coloquial que sí hace que el lector capture de inmediato el consejo que ese redactor está dando. Okay. No le resuena entonces, no le es significativo lo que dicen estos libros, Griselda. Por supuesto que me es significativo, por supuesto. Okay. Sin embargo, creo que, y no es por minorizar su trabajo, Sí. Mi punto es que con lo que usted nos explica, yo caigo en cuenta que esa lectura, pues, es fácil de asimilar, sí, pero ya adentrarme en una novela como las que ustedes comentan, para mí ahorita representa un nivel más profundo. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Pues disfrute su lectura, Griselda. Sí. El problema que yo veo es que se aprovechó un muy amplio sector del mercado en poner en circulación libros de autoayuda, muy amplio. Sí. Y entonces, pues como en todos los casos, ¿no? Ahí, en esa vorágine, se mezclan libros buenos y malos. Que caray, ahí Sí. no hay otra. Lo único que nosotros nos queda por hacer es afinar nuestro gusto y tratar de ver qué libros nos son útiles. No, hay un buen puño de libros de autoayuda que, si usted gusta, me escribe y le hago llegar algunos títulos de buenos libros de autoayuda, es decir, buenos libros que se han apartado un poquito de toda esta vorágine comercial. Bueno, pues ni modo, Sí, sería así es. genial, maestro. Claro que sí, con todo gusto. Si usted me escribe, tiene mi correo, le hago llegar. Tengo por ahí un par de títulos que yo se lo sugiero, esperando que a usted le sean útiles, Griselda. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bien, voy a leer el capítulo 68 de Rayuela, de Balacísimo. Si ustedes tienen acceso a internet en esto, pues sí, ¿verdad? Si no lo estoy viendo. Los invito para que tecleen así capítulo 68, Rayuela, les va a aparecer un enlace y que podamos entrar ahí. Me espero un minutito. Muy bien. Apenas él le amalaba el noema, a ella se la golpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamerle las cincopelusas, se enredaban en un grimado quejumbroso y tenía que evolucionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo, poco a poco, las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimarciato de ergomanina al que se le han dejado caer
unas fílulas de cariaconcia. Sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los surgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulocordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el tuinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluma del orgumio, los espromios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valpalmar, Pérlinos y Márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en lamas de argotendidas gasas, en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. Tendríamos que ensayar mucho esa lectura, maestro. La pronunciación de esas palabras. Sí, eso es complicado. Muy bien, seguimos entonces. ¿Alguien quiere comentar algo más? Voy a... Sí, maestro. Bueno, la maestra Margarita Huerta dice que es un gusto estar en este diplomado. Ahora sí que Cortázar, un renovador del lenguaje, dice el maestro Armando, la maestra Brenda, wow. Bueno, pues hay muchos comentarios que están haciendo los maestros. A la maestra Rocío, Elizabeth, le encanta, que dice que es todo un reto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ay, dice el maestra Elga, ay no, abandoné la lectura de Las putas tristes, no la pude terminar. Bueno, ya no dijo por qué. Y bueno, pues dice la maestra Rosalba Santana, bella narración de la intimidad de los personajes. Adelante, maestro. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo está construido. Yo quería compartir la estructura física, la anatomía física de los libros, pero creo que me voy a saltar eso porque perfectamente se puede explicar con un par de gráficos que prefiero hacérselos llegar y dedicarme a la construcción de la historia, si ustedes me lo permiten, porque veo que el tiempo va corriendo y yo apenas estaba agarrando correntía y el tiempo ya agarró correntía primero que yo. Voy a compartir una presentación. ¿Cómo se construye una historia? Antes de compartir la presentación. Nosotros tenemos dos maneras de compartir una historia. Una es desde el presente, en la que el lector va descubriendo al mismo tiempo que el narrador cuál es el hecho. Esto se cuenta desde el presente, de tal forma que el narrador no sabe para dónde va, no sabe qué sigue, no sabe en qué termina. Lo que el narrador va diciendo, especialmente cuando hablamos de narradores en primera persona, en presente, este narrador va siendo acompañado por un lector. Y solo van viendo lo que se muestra en su camino. Y así avanza. Quizá esto quede más claro si digo la otra parte. La otra forma de contar una historia es desde el pasado. ¿Por qué? Porque el narrador ya sabe en qué acaba. Entonces, el narrador ya conoce la historia, conoce sus elementos y puede acomodarlos a su conveniencia para crear belleza,
para aleccionar, para crear tensión. El narrador, que es como el alter ego del escritor, del autor. El narrador sabe qué es lo que quiere, a dónde quiere llevar a su lector. Quiere, y aquí viene la respuesta a la pregunta, ¿desde dónde está contado? El narrador quiere sorprenderlo, quiere mimarlo, quiere educarlo. Muy bien. El autor se pregunta qué es lo que quiere contar, eso ya lo hemos dicho, qué es lo que quiere decir, y se pregunta desde dónde. Cuando nosotros estamos en una reunión con los amigos y no falta quien diga, oigan, ¿y ustedes cómo se conocieron? Preguntándole a una pareja. Cuéntenos cómo se conocieron. O alguien dice, oigan, fulano y fulano no conocen todavía cómo se conocieron, cuéntenselos. Cualquiera de los dos miembros de la pareja de referencia dice, mira, lo que pasa es que a partir de ese momento, el narrador, o en este caso el relator, tiene la enorme posibilidad de acomodar todos los elementos. Tiempo, voces, anécdotas, clímax, final, ritmo, tono, todo, absolutamente todo. Puede decir, pues es que cuando nos casamos, yo había pensado, y al decir eso, ya nos contó el final. Todo lo que vaya a decir concluye en que se casaron. O bien, el narrador puede decir, cuando nos íbamos a casar, pero siempre no, lo que pasa es que yo tenía una tía. Ahí ya estamos abriendo una interrogante. ¿Cómo que siempre no? A ver, cuéntanos por qué siempre no. Cada relator, nosotros que hemos estado en esa circunstancia, podemos armar la historia como se nos pegue la gana. Mientras que si está contada en presente y en primera persona, no se puede contar como se nos pegue la gana. Sabemos que a final de cuentas, toda obra literaria es un artificio y que cuando un escritor se sienta a escribir una obra en primera persona del presente, sabe perfectamente bien para dónde va, pero el artificio nos hace creer que no sabe para dónde va. Muy bien. Les cuento todo esto y ahora sí les comparto estas dos formas de ver la historia. Y hay una narración lineal y el otro día comí una manzana. Fácil. Y hay una narración literaria. La narración lineal es la que hacemos nosotros. Yo le digo a mi esposa, le hablo por teléfono, oye vieja, ahorita te encargo, porfis, que llegues ahí ahorita que llegues al súper te encargo unas toronjas, porfa. Sí. Llega mi esposa y ¿cómo te fue? Bien, las toronjas aquí están. ¿Cuál es el misterio? No existe. Para eso existe la narración literaria. Y es exactamente la misma. Fíjense, todo comenzó cuando, la historia es la misma, el otro día comí una manzana. La transformo de una manera literaria. Todo comenzó cuando, y ahí nosotros planteamos un antecedente. O bien, ya les dije la historia de las toronjas. No, déjenme se las cuento. Inicio. Todo comenzó cuando un día estaba escuchando una conferencia de una nutrióloga de Monterrey en la que decía que la grasa se va acumulando
con mayor facilidad conforme avanza la edad, y que una de las maneras de enfrentar ese problema era comiendo cítricos. Entonces ella, nos podemos arrancar y darle tanta importancia al antecedente como querramos, a sabiendas de que cuando se le da demasiada importancia a uno de los aspectos, se le está quitando tiempo y atención a todo lo que sigue. Si nosotros le damos importancia al antecedente, corremos el riesgo de que la gente se vaya a asar carne y nos deje hablando solos. El nudo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pongo una pausa aquí, hago una pausa aquí para recordar lo que veíamos en la sesión anterior. Toda historia literaria inicia en la ruptura de la cotidianidad. Al momento en el que el personaje advierte que se le rompe la cotidianidad, esta ruptura, su primera reacción es recuperar la cotidianidad. Y la primera reacción, lo primeritito que hace es un error. Lo habíamos visto. Entonces tiene la ruptura más un error. Trata de enmendar el error y lo que hace es un segundo error. Y ya tiene 2 errores más la ruptura de su cotidianidad. Entonces intenta remediar el segundo error y comete otro error más. Y así podemos acumular errores. Se hace tal cantidad de errores o tal gravedad en los 2 o 3 errores que explota. Ya no se puede sostener más esta elección de errores. Explota. La explosión es lo que se llama clímax. Y él tendrá que reconocer que lo primero fue un error. Y entonces tendrá que llegar a él a hacer la acción correcta en función de la ruptura de la cotidianidad. En literatura no hay moral. Acordémonos eso. No hay nada correcto. Hay eficiencia, no corrección. No es bueno. En literatura nada es bueno ni es malo. ¿Es eficiente o no es eficiente? Entonces, la manera eficiente de enmendar la ruptura de la cotidianidad, que es esta, es hacer tal cosa. Y se hace. Y cuando se hace, el personaje reconoce que incurrió en una serie de errores. Y al reconocer, hay un cambio adentro de sí. Y es, también lo decimos en la sesión anterior, esta condición proteica de los personajes. Un personaje no es el mismo al inicio que al final. Muy bien. ¿Cuánto va a durar desde la ruptura de la cotidianidad hasta el reconocimiento de los tantos errores? ¿Cuánto va a durar? Tanto tiempo como el autor tenga la habilidad para estirarlo. ¿Dónde está esa habilidad? En algunos de los elementos. Por ejemplo, en la brillantez de su vocabulario, en la habilidad para construir líricamente la belleza. Uno no le importa ya, al lector no le importa ya si va a resolver o no esta ruptura. Está fascinado con el lenguaje. Ejemplo, Kawabata en su novela Kyoto. Y es la historia de un diseñador no estampados, de diseños, de un diseñador de telas de seda. La descripción que se hace de los diseños es de tal belleza en la novela Kyoto que uno se olvida de las preocupaciones del diseñador y quiere seguir leyendo. Esto es, hace rato hablábamos de Orgullo y Prejuicio. Lo mismo, la descripción de todo aquello, de los paisajes,
las cenas en palacio. Es de tal belleza que estamos dispuestos a seguir leyendo. El autor entonces apuesta por su hábil manejo del lenguaje para construir belleza. O bien, se estira a través de la construcción de la diversión. Nos reímos y nos reímos y nos volvemos a reír como locos. Ejemplo, Donde habitan los ángeles, la novela de la que ya hemos hablado de Claudia Celis. O bien, la precisión, la erudición con la que el autor se refiere a el universo contenido en la narración. Ejemplo, El nombre de la rosa, de Umberto Eco. ¿Cómo le hace Umberto Eco para conocer el nombre de las plumillas, de las distintas plumillas que emplean los amanuenses, los copistas de la abadía? Pues se trata de una abadía donde se copian, ya sabemos, ¿no? Es una de las tareas más populares de la iglesia medieval. Tanta erudición por parte de Umberto Eco nos tiene bobos. O la enorme erudición que muestra Fernando del Paso en la novela Palinuro de México, que es una novela que no trata de nada y al mismo tiempo trata del amor de Palinuro y su novia Estefanía, que son primos. O al mismo tiempo trata de la historia del tío que es tuerto y que utiliza ojo de vidrio. La historia de los ojos de vidrio, la forma en la que están hechas los ojos de los vidrios, curiosidades del inventor, y nos tiene prendidos a un libro de 600 páginas gracias a esa habilidad. Si un autor reconoce que no es muy hábil, que digamos, para construir universos paralelos a la solución de la ruptura, entonces más le vale andarse con prisa. Lo que hacía Verne, por ejemplo, Julio Verne, era entre la apuesta que tuvo lugar en el club de que si era posible dar la vuelta al mundo en 80 días y la resolución del conflicto, fue meternos en una aventura tras otra, una aventura tras otra, tras otra, tras otra. En el caso de Mira, ponte así, una novela erótica de Andreu Martin, que ganó el premio Sonrisa Vertical de Editorial Tusquets, lo que hace Andreu Martin en este caso, y en general los buenos escritores de literatura erótica como Anais Nin, por ejemplo, es pues darnos una escena erótica y otra escena erótica y otra escena erótica en lo que va el paso de la resolución en la presentación de la ruptura de la cotidianidad, el primer error, el segundo error, y entonces podemos tener novelas como las de Los Tres Mosqueteros, que ocupaban en su versión ya conjunta 14 volúmenes. ¿No? Muy bien. Después del nudo viene el desenlace. Digamos que esta es la estructura de la novela. Una novela, a diferencia de un cuento, está llena de historias secundarias. Una novela es la historia que se cuenta más cualquier cantidad de historias secundarias. Me remito otra vez a Palinuro de México, en la que los personajes son el tío, la mamá de Estefanía, Palinuro de México, el Molcas y otro personaje que se me va su nombre en este momento. Con 5 personajes, Fernando del Paso construye una novela que es un monumento literario y al mismo tiempo un monumento a la erudición. Son esta cantidad de historias secundarias que se van entretejiendo. Todos sabemos que las historias que vale la pena contarse
son las que están llenas de adversidades. A nadie le interesa leer novelas favorables. Una novela favorable en la que te voy a contar la historia de Juan que conoció a Juanita. Y luego, no, pues en el baile, no, hombre, vieras la polvadera, porque todo el mundo bailando y la música maravillosa. Y luego, ¿qué hicieron? No, pues entonces llega, cuando acabó el baile, le dice Juan a Juanita, te acompaño. Ella le dice que sí. Y ahí van caminando por la calle, fresca la noche, el aire rico, olor a lilas y los azares que había en los naranjales, y además una luna que les impedía tropezarse. Y llegan a la casa de Juanita. ¿Y qué le dice Juanita? Bueno, gracias. Y él le dice, te veo mañana. Y ella le dice, sí. Y entonces él se va a su casa emocionado. ¿Y dónde está la adversidad? Lo que vale la pena contarse siempre son las adversidades. Por lo tanto, nosotros cuando encontramos una novela en la que todo fluye, generalmente terminamos abandonándola y yéndonos. Muy bien. Y el desenlace. Aquí está en nuestra presentación el desenlace. El desenlace es la solución del conflicto. Y este conflicto, al solucionarse, hace que el personaje sea otro, el protagonista sea otro. Muy bien, les voy a enviar estos, les voy a enviar esta estructura, y la tarea consiste en que, vuelvo a compartir pantalla. La tarea consiste en que nosotros podamos volver. ¿Se ve la presentación? Ahí se ve, maestro, perfecto, adelante. Muy bien. ¿Es elementos de la narración? Bueno, la tarea consiste en que tomemos esta presentación de elementos de la narración y regresemos, si son gustosos, a la novela que ya fue consignada en su primera tarea, que regresemos a ella y que digamos, de los elementos de la narración, ¿cuál es el tiempo? ¿Es un tiempo externo o es un tiempo interno? La época. ¿Es un momento de duración de los hechos? ¿Es explícita? ¿Es indefinida? No tienen que encontrarle sentido a todas las preguntas. De pronto alguien me dice, ¿qué carambas es un tiempo explícito? ¿Qué carambas es el tiempo indefinido? No sé. Perfecto. Si no se sabe, muchísimo mejor. La idea es que nosotros podamos meternos a la novela como el cirujano se mete al cuerpo y podamos ir identificando tráquea, intestino, riñón, estómago, qué sé yo. Esa es la idea. De pronto nos vamos a encontrar con una bola negra dentro y que decimos, ¿esto parece un tumor o no? Lo hago a un lado y lo platicamos aquí en la siguiente sesión. O lo platicamos durante el tiempo que ustedes gusten a través del correo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Henry Miller, exactamente, con Sexus, Plexus, pues sí. Muy bien. Lara Arnoldo, perfectamente. Anais Nin. Henry Miller y Anais Nin recibieron la invitación, la petición de un rico millonario que nunca quiso dar su nombre y les decía, quiero que escriban historias eróticas. Le pusieron a escribir y le mandaban al amigo que se las pagaba y el amigo les decía, menos descripción y más sexo, menos descripción y más sexo, por favor. Y entonces a Anais Nin le dio la chamba a Miller y le dijo, a ti que te gusta esta cosa, tú échatelo. Finalmente, algunos de los textos enviados a este rico están consignados en un libro de Anais Nin que se llama Monte de Venus, que es simpático, no es lo mejor de ella, pero valga
a este comentario que nos hace Lara Arnoldo. Maritza, casi el paraíso por el manejo del tiempo. Bien, gracias por el comentario, Maritza, sobre casi el paraíso. Sí, lo enviaré en este momento, se lo haré llegar a Félix, a la doctora Barrón, para ponerlo ahí. ¿Por qué Humberto Eco la erudición? ¿Qué tal la búsqueda de la lengua perfecta? Humberto Eco era semiólogo, ya murió, era semiólogo y era un semiólogo muy clavado. Ahí tenemos, por ejemplo, su libro El péndulo de Foucault, que de pronto Eco sí es purista, parece que es solo él y sus compas. Yo empecé a leer de Eco la novela El cementerio judío. De plano dije, no tengo necesidad de meterme, de echarme un round con un purista semiólogo de la lengua, con permiso, y se lo regalé a una persona que ama a Eco. Creo que viven juntos y se dan besitos y cosas de eso. ¿Habrá liga de la asistencia? Tengo clase, maestro, muchas gracias. Bien. Preguntas, comentarios, debo de respetar la hora. Otras personas tienen compromisos. Estoy abierto. Félix, ¿alguien desea hablar? No, maestro, pues nada más están pidiendo la asistencia, ahorita se las compartimos en un momento. Adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Oficialmente estamos terminando la sesión de hoy. Les voy a enviar estas presentaciones, lo que vimos hoy. La invitación entonces es para que nosotros podamos ver en nuestras novelas el contexto y el vocabulario y cuál es la estructura, cuáles son los elementos de la narración. Recordemos, una tarea obligatoria no se disfruta. Recordemos, llegamos nosotros a la casa y nos dice la esposa, el esposo, ahora no me vas a dar beso. O sea, sí, pero pues basta besar cuando es demasiada fuerza, pues ni sabe. La tarea los invito a que la hagan con gusto. Si ahorita tienen chance en la noche, órale, mañana, pasado, el día que ustedes quieran. Solo les ruego que me disculpen si no puedo contestarlas tan rápido, porque recibí 100 y tantas tareas de la sesión anterior y creo que va a ser un número semejante al de este. Les envío un abrazo fuerte. Doctora Barrón, muchas gracias. Félix, muchas gracias. Gracias, gracias a usted, maestro. Nos vemos mañana en punto de las 4. Los esperamos mañana, maestros. Y Félix les va a comentar, ya están disponibles algunas ya de las grabaciones de estas sesiones, maestro, también para comentarle al maestro Felipe Garrido y a quien guste ver estas sesiones y conferencias magistrales ya están disponibles. Félix, adelante. Gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes. Sí, gracias. Hola maestros, buenas tardes. A ver, les voy a pedir nada más, por favor, ahorita no enviar ningún comentario en el chat, nada. Ningún comentario en el chat, denos una oportunidad. Les estamos compartiendo en este momento el enlace para que lleven a cabo la asistencia de esta sesión. Sí, por favor, ahí me le dan like, nada más para que no se adelante, o no le den like, simplemente denle clic y vayan al enlace. Ahí está también el QR para que lo puedan visitar. Y lo que les queremos platicar, pues es que hemos hecho el esfuerzo de compartir un canal de YouTube en donde estaremos subiendo las videograbaciones que estamos haciendo del diplomado. Entonces aquí se llama el canal CEDEC-medio UA, con minúsculas D y luego C, CEDEC-UADEC. Y aquí en los videos pues van a encontrar ahorita, como están viendo en pantalla, pues bien los dos videos, la sesión 1 del maestro de la semana pasada y la conferencia de magistral de para qué leer del maestro Felipe Garrido. Ya están ahí disponibles para que ustedes las puedan consumir y así estaremos subiendo algunos otros contenidos.
Y bueno, pues ya creo que ya tienen la asistencia, ya tienen todo lo necesario. Nada más quedaría pendiente, maestro, compartirles Sí. a lo mejor la presentación que ahorita, si me la mando ahorita por correo, trato de ponérselas aquí en el chat. Y pues bueno, adelante, maestro Gerardo. Muy bien. Sí, en este momento cierro, Félix, y lo mando al correo de ¿a cuál correo, Félix? Al mío. Lo envió al mío, maestro. Y luego ya nosotros lo enviamos de manera general a todos los inscritos en el diplomado. Así es. Perfectamente, muchas gracias por los comentarios también a los compañeros. Voy a tratar de dar respuesta a cada uno de ellos. Gracias, nos vemos mañana a 4 de la tarde. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.